Ya estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestros tertulianos de los lunes para hablar acerca de la crisis política del presidente Enrique Peña Nieto, que está derivada de por lo menos tres aspectos que tienen que ver con la vida nacional. Uno, por supuesto, el caso Ayotzinapa, que sigue sin resolverse y sigue sin dejar satisfecho a nadie, a pesar de la rueda de prensa maratónica que se aventó hasta que se cansó el procurador Jesús Murillo Caram el viernes. Está el caso también de la cancelación el jueves de la licitación con participante único, mire qué cosas pasan en México, de un consorcio que estaba integrado por una empresa, la empresa de Estado China, que ha construido más del 50% de los trenes balas del mundo, y algunas empresas de México, entre las que estaban algunas que ya habían ganado obras en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que casualmente ahora una de ellas es la dueña de la casa que se da a conocer en Aristegui Noticias este fin de semana, que estaría habitando el presidente en cuanto terminara de habitar Los Pinos y que ahora dice la presidencia que esa casa de 80 millones de pesos es de la esposa del presidente, Angélica Rivera. Bueno, de esa serie de dislates que hemos vivido en los últimos días, vamos a platicar con nuestros invitados el día de hoy. Jorge Rocha, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Está con nosotros también Rodrigo Cornejo, bienvenido Rodrigo. Buenas noches, ¿qué tal? Y Jesús Estrada, bienvenido Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero preguntarles a escala general, ¿qué les parece lo que ha vivido el gobierno de la República, particularmente del jueves para acá? Pues miren, yo de lo que he visto, bueno, estaba yéndome un poco más para atrás, para febrero de este año. ¿Se acuerdan de la revista de portada del Time que era Saving México y Enrique Peña Nieto con una figura cuasi angelical? Bueno, pues de ese momento ahora estamos yo creo que exactamente en el otro extremo, ¿no? En ese momento era Peña Nieto felicitado internacionalmente por las reformas estructurales y en este momento es Enrique Peña Nieto señalado prácticamente en toda la opinión pública internacional como alguien que no está pudiendo con la crisis política del país. E incluso creo que de los últimos sexenios, después de la alternancia, no habíamos tenido un momento de tanta crispación social y de tanta crisis del Estado mexicano como este momento. Creo que eso le está pasando a Peña Nieto, además muy rápido. Recordemos que todavía apenas va a cumplir 2 años de haber tomado el poder, o sea, a los 2 años está teniendo un momento de crisis enorme. No solamente él, porque además los escándalos ya lo están llegando a su propia persona, ¿sí? Porque en otros momentos podrías decir, bueno, es su gabinete, es la estructura, pero en este momento incluso estos escándalos ya están llegando a su propia figura y por otro lado la clarísima incompetencia de las figuras que lo están rodeando. Digo, el caso de Murillo Caram, después de la conferencia del viernes, hoy tuvo que haber presentado su renuncia. Así de sencillo, ¿no? Alguien que se supone está investigando el caso o el crimen político más importante en los últimos años, que te diga que se cansó, digo metafóricamente, pero desafortunadamente eso es real porque se muestra en la incapacidad de hacer una buena investigación, te hablaría de que el señor tendría que haber renunciado ya el día de hoy. Entonces ese nivel de crisis política yo no lo había visto en otros momentos, de tanta incapacidad y por otro lado de una sociedad que cada vez que se mueve el Ejecutivo para intentar resolver algo, se empantana más y la gente está más enojada, ¿no? Cada vez más veo la gente manifestándose, la gente subiendo de tono las protestas, pidiendo la renuncia de Peña Nieto, pidiendo la renuncia de todos, ¿no? Y también otro tema que a mí me llama la atención es la incapacidad de la clase política en general de dar respuesta, que no saben qué hacer con lo que está pasando en el país. Y lo que hay es un gran vacío de una clase política que simple y sencillamente no tiene idea de lo que está pasando en el país, ni cómo poder entablar una relación con la sociedad, y tampoco no están vislumbrando qué es lo que sigue después de todo esto. ¿Lo digo? Sí, pues a mí me parece que no solamente es una crisis que es eminentemente política, sino que es una crisis de gestión que es multifactorial. Tanto la gestión económica del país, que se ha demostrado con la incapacidad y de hacer tan diletante de decir que los beneficios de las reformas siempre están en el futuro y no van a llegar ahorita, fue lo que en primer lugar contribuyó al desencanto inicial de la población, ¿no? Todas estas falsas promesas y aquello del prometer no empobrece, en primer lugar contribuyó al desencanto de incluso aquellas personas que podrían darle el beneficio de la duda a la administración federal presente.
En segundo lugar, no solamente la incapacidad de gestión política, porque ya se vio que esta especie de concertación o de acuerdos políticos no fructificaron en absolutamente nada. No hay vasos comunicantes entre el nivel municipal, estatal y federal para combatir la inseguridad y la violencia. Todos los cambios que se hicieron para el sistema de administración de justicia van implementándose a marchas forzadas y siguen siendo frenados en su mayoría por administraciones locales y estatales u omisas o corruptas. Y en tercer lugar es esta disociación por completo en donde hay un divorcio no solamente entre sociedad y gobierno federal, estatal y municipal, sino entre la clase política y la realidad de lo que está sucediendo en el país, en tanto que no solamente no es que se haya roto alguna relación preexistente entre el gobierno y la sociedad, sino que desde hace mucho tiempo no hay ni siquiera una especie de contrato informal entre la sociedad, los gobernados y el gobierno. Nadie consiente ni le da legitimidad al gobierno federal. Y en estas declaraciones llenas de soberbia, en donde vemos en una conferencia de prensa que el procurador de la República, en primero, parece que está regañando a los reporteros, que ni siquiera le hicieron todos preguntas tan incisivas. En segundo lugar, se le ve visiblemente molesto por lo que él percibe como desinformación que corre por la opinión pública. Entonces constantemente le está corrigiendo a los reporteros que lo cuestionan. Esto no debe de ser, esto es falso, ¿no? Y en tercer lugar, pues esta declaración llena de soberbia de ya me cansé de que, pues, pobre señor, ¿no? Tuvo que tener una reunión en Chilpancingo con los padres de 43 normalistas y después de eso tuvo que volar en helicóptero a la Ciudad de México en un ejercicio de pseudo rendición de cuentas a tratar de explicarle al país qué había pasado y se cansa después de dar una conferencia en la que él habla 26 minutos y durante otros 26 minutos se le cuestiona. Entonces, ese es el calibre de los funcionarios que tenemos. A mí me parece que el enojo de la gente está completamente justificado y todas las expresiones de este falso dilema de manifestación violenta o pacífica tampoco están teniendo mucho arraigo en la gente. La gente ya no se traga eso de que no hay legitimidad en la protesta porque hay enojo en la gente. Y es un enojo que convalido y que comparto perfectamente, ¿no? A mí me parece que cuando se pone en primer lugar, haya sido un infiltrado o un manifestante o lo que sea, el incendio de una puerta de madera, por más valor histórico que tenga, sobre la crisis política de un posible asesinato barbárico de 43 personas, ahí tenemos un problema de la clase política, ¿no? Una maldita puerta no vale 43 vidas, no vale absolutamente nada que se le compare a una vida humana. Jesús. Las torpezas que siguen cometiendo el gobierno, además, siguiendo lo que comenta Rodrigo, no solo van en la lógica de aparentemente infiltrar, porque hay evidencias que dan sospecha de pensar que todas estas personas que quemaron una parte de la puerta durante 30 segundos del Palacio Nacional aparentemente podrían ser infiltrados para justamente recurrir a esa vieja técnica de generar violencia para que todos los reflectores se enfoquen ahí en la pequeña fogata esa y olvidarse que alrededor hay miles de personas. Pero además recurrir también a detenciones arbitrarias, porque hay que recordar que muchas de las 18 personas que fueron detenidas, bueno, hasta ahora dijo Murillo Karam que solo con una de las personas se encuentran posiblemente evidencias para procesar, el resto ya están anunciando que van a poner quejas en derechos humanos porque fueron detenidos de manera arbitraria mucho después de los hechos. Y lejos como de los hechos, algunas cuadras. Un poco como el 28 de mayo aquí, ¿no? Mucho después salen los policías a agarrar incluso un niño de 11 años, me parece. Torpezas también como la de Rogelio Ortega, hoy que salió los granaderos de la Policía Estatal de Guerrero a reprimir a la manifestación, al movimiento de maestros y estudiantes normalistas allá en el cerco al aeropuerto de Acapulco. Ya nos comentaron algunos de los maestros que sí fueron granaderos estatales. Pero por otra parte, lo interesante también es que ya son pues alrededor de 45 días de movimientos constantes. Creo que, recordando lo que decía Jorge del momento mexicano que decía la prensa financiera internacional, en realidad este es el momento mexicano, pero de transformación desde abajo hacia arriba, de resonancias. Es increíble cómo la resonancia de los hechos de Ayotzinapa han llegado a tantos colectivos, a tantas personas aquí en México y en el mundo, y estamos viendo los contactos, la comunicación que están generándose, por ejemplo, entre colectivos como la CRAC, la Policía Comunitaria en Guerrero, con los maestros de la CETEC, con los maestros de la CENTE en diferentes estados, con 132, con los estudiantes del IPN, con la tribu yaqui también, con todos los colectivos que de una u otra manera, grupos ciudadanos que han sido afectados por la política económica, por la política neoliberal
liberal que ha seguido a cabo Peña Nieto, todos está teniendo esta resonancia y esta comunicación, y de esto, no solo los colectivos que se han movido desde hace mucho tiempo que ahora estén en contacto, sino también ciudadanos comunes que antes no participaban, digamos, tan activamente en marchas, también están saliendo, y todos en común tienen la vista puesta en el Estado y están conscientes y están seguros que fue el Estado el responsable de esto, y es el Estado lo que hay que o acabar o suprimir o transformar o algo, y en toda esta comunicación que está habiendo, estos canales, estos puentes, es donde puede surgir una alternativa a futuro interesante, ¿no? Claro, y es interesante ver que hay dos momentos claves en estos días. Uno de ellos es la detención de Abarca, pensando que a lo mejor dar a conocer esa detención iba a amainar las protestas, no sucedió. Y también el presentar como, aunque dijeron que no era concluyente, pero por lo menos para tratar de explicar, es la primera vez que sucede en estos días lo que sucedió en Iguala, se dieran como todos los detalles, con testimonios incluso, que el procurador en una reunión con los padres aceptó que eso es violar el debido proceso. En esas estamos. Vamos a la pausa, después de la pausa regresamos para seguir platicando acerca de este asunto, porque como si no fuera suficiente con cómo está creciendo el caso de Ayotzinapa, la indignación social, y cómo no está bajando, digamos, el nivel de presión que hay en esta olla que es el país, viene el caso de la casota en las Lomas del presidente. Regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos y bueno, pues decíamos antes de la pausa, está creciendo el nivel de indignación, el nivel de molestia de la ciudadanía en general por cómo ha manejado el gobierno federal el caso Iguala. Por supuesto hay molestia con el municipal, con el estatal, pero cuando pasa 10 días después al federal, la indignación también llega a esferas del Ejecutivo Federal. Y es por ello que en esos dos momentos claves que yo decía antes de la pausa, no baja la presión, sino por el contrario se mantiene, en muchos casos sube. Bueno, pues no conforme con eso, este fin de semana, una cosa rara que además fue un experimento interesante en términos de medios de comunicación. Primero, en redes sociales y por medio de un video, se da a conocer una investigación del periodista Daniel Izárraga con un equipo de trabajo de Aristegui Noticias, que a su vez publicó Proceso, y también otros medios de comunicación como Sin Embargo en su versión impresa, y ya después un montón más se subieron al tema, porque fue un excelente trabajo de investigación que llevó meses y meses preguntando sobre una casa en la que en la revista Hola aparece la primera dama, Angélica Rivera, posando con los hijos de Peña Nieto y diciendo que esa es la casa en la que van a vivir en 6 años cuando dejen Los Pinos ella y la familia presidencial, incluido por supuesto Peña Nieto. Y entonces a Izárraga y a otros periodistas les da por preguntar, oigan, ¿y esa casa, pues por qué no está en la declaración patrimonial del presidente? O si no está, pues ¿de quién es? Y si es de alguien, pues ¿por qué la habita la señora y el señor y los hijos? ¿Y cuánto cuesta? ¿No? Y piden un avalúo. Y en ese avalúo es donde está todo el quid del asunto, porque es un avalúo que dice que cuesta $7 millones, o sea, tipo 80 millones de pesos. 89, bueno, le estoy bajando un poquito, ¿verdad? Por aquello de que a nivel masivo le bajan un poco al dólar, pero bueno, 89 millones de pesos que ni Enrique Peña Nieto siendo gobernador, ni Angélica Rivera siendo actriz, habrían podido pagar. La Casa Blanca se ha llamado este asunto e insisto, se da a conocer 2 días, otro asunto que es muy importante, se da a conocer 2 días después de la cancelación de la licitación del tren bala entre Querétaro y México, donde ha participado un consorcio de empresas, la principal, la empresa estatal de China, es decir, es del gobierno de China, y un grupo de empresas mexicanas, entre las que estaba constructora IGA, que forma parte del grupo de constructoras del Estado de México, que tienen, entre otras propiedades, esta propiedad, la del presidente Enrique Peña Nieto, hoy, a su nombre. Bueno, fíjate, yo nomás quisiera cerrar un poco lo del anterior con esto que decías de la crispación que no se baja, y ese es uno de los elementos nuevos de este momento. Las llaves tradicionales para bajar conflictos en México no están funcionando. La llave de quitar un gobernador no funcionó y la aventaron. La llave de apresar a los responsables intelectuales tampoco funcionó. La llave del olvido y del aletargamiento tampoco está funcionando, ¿no?
Y ahora esta llave de hacer, digamos, adelantar conclusiones tampoco está funcionando, ¿no? Es decir, las llaves tradicionales que el Estado mexicano había utilizado para resolver conflictos de esta magnitud, ninguna les está sirviendo. Y además viene el caso de la Casa Blanca. De la Casa Blanca. Es decir, no solo no han podido desactivar, sino que han estado sucediendo eventos que hacen crecer, por supuesto, la crispación. Y vuelve el tema. En el primer caso, lo que vimos en lo de Ayotzinapa es la infiltración y la colusión entre Estado mexicano y narcotráfico, ¿no? Porque finalmente, aunque Murillo Karam diga que no es el Estado, un municipio es Estado, punto. Y ahora lo que estamos viendo es la posible, hay sospecha fundada de una colusión entre clase política e intereses empresariales. Ese es ahora el otro tema. Entonces dices, bueno, ¿para quién están gobernando estos señores? Ese es el tema que está para mí de fondo. Digo, obviamente el escándalo y las preguntas que hace son totalmente pertinentes. ¿De dónde sacaron todo ese dinero para comprarse esta casa? Y otras cosas más, seguramente. Pero el tema es, tienes un Estado coludido con el narco en unos lugares y en otros parece que es un Estado coludido con grandes empresarios. Entonces la pregunta es, ¿y este Estado cómo está? ¿Para qué lo queremos? ¿Para quién gobierna? ¿Para qué pagamos impuestos si lo que está haciendo es hacer o favorecer intereses de otros actores que no son los legítimos, ¿no? Y otra llave que tampoco parece que está funcionando es la de quitar un presidente y poner otro, porque ahora en toda esta situación obviamente ya hay unos partidos políticos de oposición que están apostándole a la renuncia de Peña Nieto para que haya elecciones anticipadas, con la idea de que la gente piensa que quitando a este y poniendo otro presidente la situación va a cambiar, cuando muchas personas estamos convencidos que no es así. No depende de la persona que pongas ahí, depende de la estructura, depende del Estado, depende de todo este modelo en el que estamos viviendo, y ahí la parte interesante de comenzar a pensar en alternativas, en otras formas de organizarnos, de gobernarnos a nosotros mismos. Hay una columna de Gustavo Esteban muy buena hoy en la jornada, donde dice que lejos de esa lógica de pensar en unas nuevas elecciones o una nueva constitución, o pensar en autogobernarnos, en tomar nosotros mismos las riendas de gobierno. Yo creo que está interesante retomar lo que muchas veces lo hemos dicho, pero experiencias de autonomía que hay en el país, mirar hacia Chiapas, ver cómo las comunidades zapatistas tienen años ya autogobernándose, autoorganizándose, y no solo la experiencia autonómica en Chiapas, sino en muchas partes del mundo donde la gente está viviendo en una lógica diferente al Estado. Es un momento como de comenzar a pensar y mirar a esas alternativas que hay, porque mucha gente ya nos está quedando solo con la idea de que cambiando de presidente va a cambiar toda la situación que hay. Volviendo a lo del consorcio, no solo es el escándalo por el tema del costo y de cómo hacen para pagar una casa que equivale a 3.500 años de salarios mínimos, ¿no? Con los salarios que tiene Peña Nieto, que son menos de 200,000 pesos al mes, sino también el conflicto de interés. La prensa extranjera retomó el asunto del New York Times, Washington Post, y ven que hay un conflicto de interés por la participación de Grupo IGA, que es una de las empresas de Grupo IGA, es la dueña de esa mansión de Angélica Rivera, y en la participación en esta licitación por más de 50,000 millones de pesos del proyecto del tren de alta velocidad, donde participa la empresa paraestatal china, que por cierto está molesto también el gobierno chino por la cancelación. Y ahí viene también las estupideces, o bueno, la lógica de Peña Nieto, que para nosotros puede ser una estupidez, de insistir en irse en un viaje en medio de esta crisis. Él, por supuesto, iba a mantener ese viaje porque sus prioridades son los negocios, son los acuerdos comerciales, pero ahora vemos también que hay otra prioridad, que es lo que puede haber detrás de esta licitación y el conflicto de interés por la propiedad de su esposa. Claro, a lo mejor dicen, fue a pedir disculpas, ¿no, Rodrigo? Así es. Esta licitación pues estuvo mal hecha, por así decirlo, de principio a fin, ¿no? De repente sale una licitación para un tren bala, una empresa que tiene experiencia en construir esos trenes, ha construido el metro de Cairo, muchos otros proyectos de gran calado, hace una sociedad con varias empresas mexicanas que ya habían sido favorecidas en el Estado de México. Entonces, socios de Peña Nieto, para decirlo fuerte y claro, se asocian con una empresa estatal china en donde solamente un competidor en toda la licitación. Entonces, pues si ya nada más hay un competidor, nada más hay un primer lugar. Es obvio, este consorcio se le otorga la licitación y le dicen, tú vas a construir el tren bala de México a Querétaro.
Y de repente sale esta investigación, este periodismo de investigación muy incisivo, en donde se dice primero, pues esa casa no es de Angélica Rivera, es de este consorcio que de pura casualidad también va a construir el tren México-Querétaro, ¿no? Le preguntan a Presidencia y Presidencia dice, bueno, ¿saben qué? Presidencia de la República no tiene por qué saber dónde vive la esposa del presidente y el presidente. Preguntan más y dicen, bueno, tal vez el Estado Mayor Presidencial sí los cuida porque ahí sí viven. Se le pregunta a la Secretaría de la Función Pública porque nos dicen, nosotros no somos, pregúntenle a alguien más, y cuando se pregunta a alguien más les dicen, sí es que la compró Angélica Rivera porque consolidó su patrimonio de actriz. Díganme qué actriz puede comprar una casa de 86 millones de pesos, pero la está pagando a plazos. Entonces, una empresa le hizo el favor de ponerla a su nombre, que aquí en China se llama prestanombres, y eso es mentir, y eso es de lavado de dinero. No estoy diciendo que sea lavado de dinero, pero es lo mismo que se hace en esa instancia, pues la va a pagar a plazos y al final la empresa le va a entregar las llaves de su casa a ellos. O sea, así de enredado está el asunto, ¿no? Yo compro una casa a favor de un tercero que me la va a entregar después con mi patrimonio de actriz y pues haciendo telenovelas en este país se pueden ganar 86 millones de pesos. Díganme ustedes si lo creen o no. De hecho, con licitación de por medio, ¿no? Y sí, aparte una licitación de un tren bala. Salieron algunos comparativos que ni siquiera actrices o actores de Hollywood con sus salarios le llegan a ese nivel. Hay un comparativo de casas, así que mucho menores. Es del mismo tamaño de la casa de Oprah Winfrey, es más grande que la casa de Katy Perry, es más grande que la casa de, o sea, estrellas internacionales, ¿no? Que ganan millones y millones de dólares. Wow. Bueno, a lo mejor nos estamos equivocando de negocio y en lugar de hacer programas de análisis deberíamos estar haciendo telenovelas. Vamos a la pausa. Después de la pausa platicamos acerca de la visita de Peña Nieto a Asia, porque además se dio el lujo de regañarnos en el camino, de decirnos la violencia, aguas. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos y decíamos, bueno, el presidente Peña Nieto vive uno de sus peores momentos en la presidencia, y la presidencia en general de los últimos sexenios, pues por la crispación de la violencia, por una parte que a su vez ha llevado a la molestia, al ya no más, al ya basta de la sociedad, por el caso Ayotzinapa, pero también pues mucho que explicar y muy pocas explicaciones válidas, creíbles, reales de el caso de su casota allá en Las Lomas, por cierto, lugar donde viven los ricos más ricos de este país, y también el caso de esta licitación que si ya veían que venía con problemas, pues mejor la declaran desierta, ¿no? Claro. Sí, pero obviamente están estos como compromisos, es que luego uno recuerda ¿de dónde salen todos estos dineros para campañas? Pues son los compromisos que van adquiriendo la clase política, sobre todo para este tipo de puestos, ¿no? Donde hay muchísimos intereses de por medio, donde en realidad ya no es el tema del salario, del funcionario lo importante. A veces a lo mejor ahí perdemos un poco la visión. El tema es qué hacen con el puesto para luego generar este tipo de negocios, que es donde efectivamente a lo mejor se pueden sacar los dineritos para tener casas de ese calibre. Ahí es donde está el tema que tenemos que irnos fijando. Y la otra es que en medio de una crisis política de este tamaño, se va a China el presidente. Dices, a ver, tienes el peor momento no solo de tu sexenio, quizá de los últimos 3 o 4 sexenios en el país, y te vas a China. Entonces eso habla de una insensibilidad política y de una falta de capacidad de visión enorme, enorme. O sea, por más importante que hubiera sido el viaje a este país, hubiera estado perfectamente justificado haberles dicho a los chinos y a los australianos, señores, ¿saben qué? Posponemos la cita porque mi país se está incendiando, ¿no? Haberse ido en este contexto, lo único de que habla es de esta clase política incapaz de ver lo que está pasando en el país. Sí, porque además fue tristísima la manera en que tratan de explicar el asunto, ¿no? Es que el presidente tiene que trabajar. Pues sí, aquí tenía mucho trabajo. Aquí tiene mucho trabajo. Tiene compromisos internacionales muy importantes que no puede faltar. Y bueno, y los compromisos que están aquí en México, la situación que hay, pues, ¿dónde queda? Claro. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, solo hablar de lo que pueda venir esta semana. Van a continuar las movilizaciones, hay que estar muy atentos
a estos. La Asamblea Interuniversitaria, donde hay más de 80 universidades e institutos de educación, hoy están tomando decisiones para acciones durante el resto de la semana. También en Guerrero están los padres de los desaparecidos y los normalistas hoy tomando decisiones para continuar y profundizar la lucha. Y hay que recordar que un estudiante la semana pasada, una de las movilizaciones, cuando anunció Peña Nieto que sí se iba, dijo, bueno, que se vaya, porque cuando regrese, que regrese el fin de semana, va a encontrar un país completamente diferente. Muy bien. ¿Rodrigo? Sí, nada más vale la pena enfatizar que hay que seguir, quienes estemos rechazando este estadio de las cosas tan lamentable, seguir movilizándose sin miedo y más bien con valentía y tratar de exigir cambios de raíz. Por ahí se habla ya de que si hubiese algún vacío de poder y si realmente cae esta estructura del Estado, habría que volcarnos en propuestas, una nueva constitución, habría que purgar a la clase política y las semanas subsecuentes pues van a ser importantes. Hay ya movilizaciones planeadas para el 15 de este mes y las subsecuentes que pues por ahí se difunden en las redes sociales. Y pues yo se invitaría a la participación activa de si no se puede todos, la mayoría de las personas que si rechazan cómo están las cosas ahorita mismo, ya no basta la opinión, ya no basta el decantarse por una posición política y solamente expresarla verbalmente. A mí me parece que es hora de llevar las convicciones a la calle y el rechazo a este estadio de las cosas a la calle. Es hora de hacerlo y me parece que no tenemos que tener miedo de absolutamente nada, más de que no cambien las cosas. Pues esto es una propuesta que lanzó hoy el padre Solalinde en una entrevista que tuvo con ustedes, Jesús, en exclusiva, ¿no? Sí, nos estaba hablando de en un escenario que ya cayera Peña Nieto, que renunciara o se fuera lo que fuese. Él planteaba la idea de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y buscar una alternativa. Es una idea que hay, pero como digo, hay muchos también planteamientos que comienzan a salir ahora, planteando cuál sería el escenario, qué sería lo conveniente, y es cuestión de pensar hay muchas alternativas, ¿no?, que están ahí, y experiencias que no llegan a los medios, que no retomamos, que no sabemos cómo mirar, que están interesantes en este momento comenzar a pensar o repensar en ellas. Sí, la irritación tendría que ir acompañada de imaginación política en este momento, ¿no? Pensar que hay posibilidades. Lo peor sería cegarnos a pensar que esto así va a continuar o se va a empeorar. Muy bien. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Jorge, muchas gracias Jesús, y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Ángulos. Estaremos por supuesto muy al pendiente de lo que pueda suceder en los próximos días con las movilizaciones para estarlas reportando, y por lo pronto aquí dejamos esta emisión. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima, pásenla muy bien.